Durante miles de años, la humanidad ha creído que la Biblia contiene toda la verdad sobre la creación, el bien, el mal y el origen de los demonios. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que falta una pieza en el rompecabezas? Hay un texto antiguo leído y respetado por los primeros cristianos e incluso citado por los apóstoles en el Nuevo Testamento que de repente fue borrado de la historia. Hablamos de un manuscrito que detalla con una precisión aterradora la rebelión de 200 ángeles, la creación de una raza de gigantes sedientos de sangre y la verdadera razón por la que Dios tuvo que inundar la tierra. Este libro se llama Enoc. Durante siglos la iglesia lo persiguió, lo prohibió y lo declaró peligroso. Sus copias fueron quemadas y se creyó perdido para siempre hasta que fue desenterrado milagrosamente en las cuevas del Mar Muerto. Hoy, en Misterios de la Fe, abrimos las páginas del texto más polémico de la antigüedad. ¿Qué secretos esconde este libro sobre el fin de los tiempos? ¿Y por qué las autoridades religiosas decidieron ocultarlo de tus ojos? La verdad te hará cuestionar todo lo que creías saber. Para entender el misterio que tiene este libro, primero debemos entender al autor. Si abres el libro de Génesis en el capítulo 5 encontrarás una lista genealógica aparentemente aburrida, desde Adán hasta Noé. Pero en medio de esa lista de nombres y años hay una anomalía que rompe el patrón. Un hombre llamado Enoc. La Biblia dice algo fascinante y escalofriante sobre él en una sola frase. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A diferencia de todos los demás profetas o patriarcas que murieron de viejos, Enoc no experimentó la muerte. Fue llevado vivo directamente a los cielos, convirtiéndose en el bisabuelo de Noé. Pero el Génesis nos deja con un silencio absoluto. ¿Qué vio Enoc allá arriba? ¿Qué secretos le fueron revelados para que el Creador decidiera llevárselo en cuerpo y alma? Ese silencio es exactamente lo que el libro de Enoc viene a romper. Este texto afirma ser el testimonio en primera persona de este viaje celestial, un diario detallado de los rincones más oscuros del universo, las prisiones donde están encadenados los ángeles rebeldes y la maquinaria exacta de cómo funciona el juicio divino. Es un nivel de revelación que va mucho más allá de lo que los teólogos tradicionales estaban dispuestos a aceptar. El capítulo más perturbador del libro de Enoc y la principal razón por la que el texto se volvió tan incómodo para los líderes religiosos posteriores es la historia de los vigilantes. El Génesis nos cuenta brevemente que los hijos de Dios vieron que las mujeres humanas eran hermosas y tomaron esposas entre ellas, pero Enoc nos da los detalles complejos y aterradores de esta invasión. Según el libro, un grupo de 200 ángeles de alto rango, conocidos como los vigilantes, liderados por un ángel llamado Sem-Hasa, miraron hacia la tierra y sintieron lujuria por las mujeres humanas. Y por esto hicieron un pacto oscuro en la cima del monte Hermón, jurando abandonar su posición en el cielo para materializarse en cuerpos físicos. Bueno, esta no fue una simple caída por orgullo como la de Lucifer. De hecho, fue un motín coordinado. Los vigilantes descendieron, tomaron a las mujeres que ellos quisieron y rompieron la barrera sagrada entre el mundo espiritual y el material. La teología cristiana y judía se basa en el orden de la creación, y por eso el libro de Enoc presenta una alteración genética y espiritual tan masiva que obligó a Dios a intervenir de la forma más destructiva posible. Pero la rebelión no terminó en la genética. De hecho, los ángeles caídos no solo tomaron esposas, también trajeron consigo el secreto de su propia destrucción. El libro de Enoc relata que estos seres espirituales decidieron enseñarle a la humanidad conocimientos celestiales que aún no estaban listos para manejar. Un ángel llamado Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas, escudos, cuchillos y armaduras.
introduciendo la guerra, el derramamiento de sangre y la masacre en el mundo. Antes de Azazel, el asesinato era un acto primitivo. De hecho, él enseñó la industria de la muerte. Otros ángeles enseñaron a las mujeres el uso de cosméticos, la seducción y los encantos. Así corrompieron la pureza de la sociedad. Otros enseñaron la astrología, hechicería, el uso de raíces para la magia y los secretos del clima y las estrellas. Y por eso este punto es crucial para la apologética histórica. El libro de Enoc cambia la narrativa de la caída. Ya no es solo la serpiente y la manzana en el jardín del Edén, es una invasión tecnológica y esotérica. La humanidad fue armada y corrompida aceleradamente por entidades superiores, lo que explica por qué la tierra se llenó de tanta violencia y por qué el Creador se arrepintió de haber hecho al hombre, preparando el escenario ineludible para el gran diluvio. Pero bueno, el resultado de esta unión profana entre los vigilantes y las humanas fue una abominación biológica. Nacieron unos denominados los Nefilim. Ellos eran gigantes despiadados que dominaron la tierra. Enoc describe que estas criaturas crecieron tanto que la humanidad no podía producir suficiente comida para alimentarlos. Cuando los humanos ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra sus propios creadores. Comenzaron a devorar a los animales, a masacrar a los humanos e incluso a beber su sangre y devorarse entre ellos en un frenesí caníbal de pura locura. Los gritos de la humanidad agonizante llegaron hasta el cielo. Fue entonces cuando los 4 grandes arcángeles, que ya conocemos como Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, miraron hacia abajo. Vieron la tierra bañada en sangre y pidieron permiso a Dios para intervenir. Esta es la pieza del rompecabezas que la historia oficial rara vez explica. El diluvio no fue solo un castigo por el pecado humano ordinario. De hecho, fue una purga biológica necesaria. Una operación quirúrgica divina para limpiar la tierra de la genética corrupta de los Nefilim y encarcelar a los vigilantes en las prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Si la historia de los gigantes caníbales y ángeles rebeldes suena como pura fantasía mítica, hay un detalle histórico que hace temblar a los teólogos modernos. El libro de Enoc no era un texto oscuro ni olvidado por los primeros cristianos. De hecho, lo leían, lo respetaban y lo consideraban un libro inspirado. La prueba absoluta de esto está oculta a plena vista en el Nuevo Testamento. En el libro de Judas, versículos 14 y 15, el apóstol Judas, escribiendo bajo inspiración divina, cita palabra por palabra una profecía directa del libro de Enoc sobre el juicio final, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos». Piensa en las implicaciones de esto. Si un apóstol de Cristo consideraba que las palabras de Enoc eran lo suficientemente sagradas y reales como para incluirlas en la Santa Biblia oficial, ¿cómo es posible que el libro de donde provienen esas palabras haya sido clasificado como una herejía algunos siglos después? Jesucristo mismo y los apóstoles utilizaban conceptos y terminología que provienen directamente de la literatura enoquiana, como la descripción del infierno, el Hijo del Hombre y el juicio de los ángeles caídos. Durante los primeros 300 años de la iglesia, Enoc fue considerado un pilar de la fe. Y bueno, entonces, si este libro era tan respetado, ¿qué salió mal? Porque no estaba en tu Biblia ni en mi Biblia el día de hoy. La respuesta se encuentra en un cambio radical de la política y teología que sucedió alrededor del siglo IV. A medida de que la iglesia se institucionalizaba bajo el Imperio Romano, líderes religiosos y pensadores influyentes como San Agustín comenzaron a sentirse profundamente incómodos con la narrativa del libro de Enoc. La idea de que seres espirituales puros y perfectos pudieran sentir lujuria, tener cuerpos físicos e incluso reproducirse con mujeres humanas era una teología escandalosa para esta nueva ortodoxia.
Agustín argumentó que los hijos de Dios, mencionados en Génesis, no eran ángeles, sino simplemente hombres piadosos del linaje de Set, y que las hijas de los hombres eran mujeres malvadas del linaje de Caín. Esta interpretación, segura y racional, fue la que ganó la batalla política. En los concilios posteriores, la Iglesia decidió limpiar la narrativa de elementos mitológicos que fueran extremos. El libro de Enoc fue degradado, clasificado como apócrifo o falso, y gradualmente fue prohibido. Copiarlo se convirtió en un delito. Los manuscritos fueron quemados, ocultados en cuevas, y el nombre de Enoc fue lentamente borrado de los púlpitos de Europa y Medio Oriente. Querían que la historia de los vigilantes muriera para siempre, y casi lo logran. Durante más de 1000 años, en el occidente se creyó que el libro de Enoc se había perdido en las cenizas de la historia. Solo quedaban fragmentos sueltos y algunos rumores. Pero los censores imperiales olvidaron un rincón del mundo lejos del alcance de Roma, en las inaccesibles montañas del Cuerno de África. La Iglesia Ortodoxa etíope había estado leyendo, preservando y venerando el libro de Enoc de forma ininterrumpida. Para ellos nunca fue apócrifo, siempre fue una parte integral de la versión de su Biblia oficial. No fue hasta el siglo XVIII que un explorador escocés llamado James Bruce regresó de Etiopía a Europa con 3 copias completas del libro de Enoc escritas en la antigua lengua Ge'ez. El mundo académico occidental quedó en shock. El texto prohibido había sobrevivido intacto. Más tarde, en 1947, el descubrimiento de los rollos del Mar Muertos confirmó su antigüedad. Fragmentos del libro de Enoc en arameo, que databan de siglos antes de Cristo, fueron hallados en las cuevas de Qumran, demostrando que el texto etíope era la traducción más fiel y no un invento medieval. Y por esto el libro de Enoc sigue siendo un enigma que desafía las fronteras de nuestra teología y de nuestra historia. Nos presenta un universo donde la humanidad no cayó sola, sino que fue empujada al abismo por entidades celestiales que cruzaron la línea prohibida. Nos advierte sobre el conocimiento oscuro, los gigantes que caminaron sobre la tierra y el juicio inevitable que esperan en las prisiones de la oscuridad. Puede que no esté en la Biblia que tienes en tu casa, pero su eco resuena en las cartas de los apóstoles y en los rincones más profundos del Génesis. La pregunta ahora es tuya. ¿Crees que la Iglesia tuvo razón al ocultar este libro por ser demasiado perturbador para los fieles? ¿O crees que nos robaron una pieza fundamental de la historia de la humanidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Estaré leyendo los debates más interesantes. Si este viaje por los misterios prohibidos de la fe te dejó con ganas de más, suscríbete, dale me gusta y activa la campana.